versículo 14 en adelante, dice la palabra de Dios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. En este último versículo está el título de nuestro mensaje: apartaos y no toquéis lo inmundo. A través de este pasaje de Corintios, hermanos, Dios está marcando una línea firme y clara de separación. La separación que está hablando aquí es para nuestro provecho, es para nuestra pureza. Lo que Dios está planteando aquí son términos para que podamos tener una buena comunión con Él. Y aquí aparecen una serie de preguntas. Estos se le llaman preguntas retóricas, porque en la misma pregunta usted encuentra la respuesta. Por ejemplo, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna, son fáciles de distinguir. No hay forma de que eso esté ahí unido, no hay una comunión. Donde entra la luz, rompe el poder de las tinieblas. Dice ahí la palabra de Dios: ¿qué concordia tiene Cristo con Belial? Belial es lo que formaba parte de ídolos muertos. Cristo es nuestro Dios vivo, no hay ninguna relación. Y así va hasta el verso 17, donde Dios empieza a citar porciones del Antiguo Testamento. Todo lo que encontramos allí son pasajes que se encuentran en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en Deuteronomio mismo. Pero de eso solamente para entrar en el tema, les voy a llevar a Isaías, el capítulo 52, para que usted entienda el título de nuestro mensaje, el tema que planteamos sobre apartaos y no toquéis lo inmundo. Isaías, el capítulo 52, hermano, versículo 11. Isaías, el capítulo 52, el versículo 11, dice la palabra de Dios: apartaos. Ahí está la palabra, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Y bien cerquita de ahí, hermano, en el capítulo 48 de Isaías, aquí aparece la palabra apartaos, apartaos, capítulo 48, versículo 20, dice ahí: salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nueva de esto, con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, y decid, redimió Jehová a Jacob su siervo. Les cuento que Isaías está aquí hablando sobre una profecía, que el pueblo de Israel iba a ser llevado al cautiverio en Babilonia. Y en la misma profecía Isaías le dice: pero Dios los va a volver a traer a la tierra. Y cuando ustedes regresen de ese cautiverio, Dios le va a decir con voz clara: salid, salid del medio de ellos, pueblo mío. Y cuando salgan del medio de ellos, dice: no toquéis lo inmundo. Es decir, que cuando ustedes vayan al cautiverio y regresen después de 70 años a la tierra
traigan los utensilios de Babilonia, yo no los quiero, dice Dios. No traigan los instrumentos de Babilonia, yo no los quiero. No traigan sus lenguas, yo no quiero eso. No traigan su cultura, no quiero nada de ello. Cuando ustedes salen de Babilonia, no deben tocar lo inmundo. Nada inmundo tiene que venir a ustedes, con ustedes. Porque vienen ustedes para una nueva vida. Vienen ustedes para una nueva comunión con Dios. Y Dios es el que puso los términos a la nación de Israel. Y Pablo usa esto y le enseña a los corintios y nos enseña a nosotros que Dios es el que pone los términos de qué modo vamos a tener comunión con Él. Y dice, salid, pueblo mío, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré, dice el Señor. Ahí está la condición para que Él nos reciba en su comunión, para que tengamos compañerismo con Cristo. Tenemos que salir y tenemos que no tocar lo inmundo. Ahora, en la Biblia hay dos grandes figuras. Está la figura de los babilonios, que es lo que estamos mirando aquí. Pero también se usa mucho la figura de Egipto. Babilonia era el lugar donde el pueblo de Israel tuvo sus 70 años de esclavitud, donde ellos tuvieron allí, muchos se inclinaron a la idolatría, excepto algunos como Daniel y aquellos 3 muchachos que fueron arrojados al horno de fuego, pero muchos se metieron en la cultura de los babilonios, que es un sistema político corrupto, es un sistema que representa la religión falsa, es algo que tiene que ver con el dominio del diablo y con la manifestación de demonios. Todo eso hoy lo vamos a ver en la Biblia. Eso es Babilonia. Por eso Dios dice: mis hijos, mi pueblo no tiene nada que ver con eso. Tienen que despegarse de eso, desprenderse de eso. No tienen que tocar nada de eso inmundo. Y la otra figura es Egipto. Egipto es la figura del faraón con el látigo oprimiendo al pueblo de Dios y poniéndole de sus perfumes y de sus modas. Son las dos grandes figuras en la Biblia que se manifiestan como enemigos del pueblo de Dios y de la iglesia de Cristo. Egipto y Babilonia. Pero ahora nosotros estamos aquí en Babilonia. El origen de Babilonia está en Génesis capítulo 10, solo lo vamos a recordar. En Génesis el capítulo 10, el fundador de Babilonia fue Nimrod. La ciudad aparece ahí con el nombre de Babel, que luego fue Babilonia. Nimrod fue el hombre rebelde. La Biblia enseña que él era un vigoroso cazador. Y cuando vemos esa frase, no era un cazador de bestias salvajes, sino era un cazador de almas. Y él creó una religión para oponerse a Dios. Él fue el que creó lo que hoy en día se usa como término el nuevo orden mundial. Eso es lo que hizo Nimrod. Lo que se habla hoy del nuevo orden mundial es la copia de lo que hizo él. Es una rebelión contra Dios, y para dejar bien claro y que pase a la historia su estilo de rebelión, de oposición a Dios, mandó a construir la Torre de Babel. Aquello fracasó, y el nuevo orden mundial de este tiempo también fracasará del mismo modo. Pero ahí está el fundador de Babilonia, un rebelde contra Dios, el hombre que creó una religión falsa y quiso inventar un camino al cielo, porque esa torre que estaban construyendo, la meta era que la cúspide llegara al cielo. Querían ser salvos por medios propios, no como Dios lo dijo. Y todo terminó en fracaso, en la confusión de lengua y todo lo que nosotros ya conocemos. Pero ahora Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto y nos está hablando a nosotros. Y lo primero que pone como principio dice: no se unan en yugo desigual con el incrédulo. No hagan asociaciones matrimoniales con incrédulos. No hagan sociedades de negocios con incrédulos. Hay una línea de separación, dice Dios. Cuando yo vea que ustedes están desvinculados de la cultura, del estilo de vida que llevan los incrédulos, entonces yo los recibiré. Así que Dios empieza a marcar todos estos principios a los corintios. Se los voy a poner en un texto para que vea a dónde tenemos que ir nosotros. Si puede ir por favor a Efesios 5 y versículo 11.
Efesios el capítulo 5 y versículo 11, en otras palabras, Pablo enseña la misma verdad, en este caso a los Efesios, capítulo 5, versículo 11. Mire cómo dice el apóstol aquí. Efesios 5, verso 11 dice: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ahora, por un lado tenemos que no debemos unirnos en yugo desigual con el incrédulo. Y ahora Pablo está diciendo, dice, ustedes no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, es decir, del sistema del mundo, de la mundanalidad. Todo esto está en oscuridad, está en tinieblas, todo esto está bajo el gobierno de Satanás. Y ahora Pablo dice, nosotros como iglesia no solo que no participamos, sino que tenemos que reprender. Porque ese sistema de tinieblas quiere absorber al cristiano, quiere absorber a la iglesia. Ese sistema de tinieblas quiere gobernarnos, quiere apoderarse de nosotros. Y Pablo marca una línea para el cristiano, dice, no participen, no sean parte del estilo de vida del mundo. Y no solamente que no deben ser parte, sino que deben señalar con el dedo lo riesgoso, lo peligroso que es el sistema para nuestras almas. Pero profundiza también Pedro sobre esto. Miren, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, hasta ahí nos vamos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dios quiere recordarnos qué es lo que somos nosotros, los cristianos, los nacidos de nuevo, sus hijos. Mire, Dios nos recuerda nuestra posición a través de este texto de Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Dice la palabra, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro está hablando a la iglesia y está diciendo, ustedes son salvos ahora. Dios los salvó, los rescató del mundo, los rescató de las tinieblas, de la oscuridad diabólica. Y ahora ustedes tienen que entender bien lo que son aquí en esta vida. Dice, son real sacerdocio. El sacerdote era aquel mediador entre Dios y los hombres. Ustedes son una nación santa. La iglesia de Cristo es el pueblo de Dios, es el santo pueblo de Dios. Ustedes, dice aquí la palabra de Dios, fueron nación santa, pueblo adquirido por Dios, y el costo con el cual Dios nos adquirió fue la sangre preciosa de Cristo. Y ahora como nación santa, como pueblo adquirido por Dios, como real sacerdocio, dice Dios, llegaron a esta condición para que recuerden y enseñen que fueron sacados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, a la luz admirable del Evangelio. Ahora esto empieza a tomar cuerpo, hermano, lo que Pablo estaba enseñando en 2 de Corintios 6. Hay una separación, hay un distintivo. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que ser bien diferentes al mundo, al estilo de vida del mundo, a las conductas del mundo, a la manera de manejarse del mundo. Ya nosotros no somos del mundo, dijo Jesús, por eso el mundo os aborrece. Cuando nosotros señalamos el pecado que hay en este mundo, el mundo nos desprecia, nos aborrece. Jesús dijo la razón por la que sucede eso, porque ustedes no son del mundo, no son del mundo. Y si la Biblia marca en todos los libros del Nuevo Testamento esta separación para Dios, hacia Dios, ¿por qué todavía la iglesia de Cristo está enredada en las cosas del mundo? ¿Por qué los bancos de las iglesias son ocupados por personas con corazones en oscuridad, entenebrecidos todavía? ¿Por qué están más preocupados y ocupados e invirtiendo más tiempo de su vida en las cosas del mundo que en la de Dios? Hay algo que no está bien.
Hay algo que Dios no puede estar bendiciendo en nuestra vida, porque Él dice: apartaos, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Estamos faltos de bendición de Dios porque no nos estamos apartando de lo que Dios nos mandó. Y todavía estamos siguiendo, teniendo contacto con lo inmundo. Cada uno en su vida tiene esa clase de contacto. Y a la hora de sacar cuenta nos faltan bendiciones de Dios, porque no estamos cumpliendo con sus reglas. Y Él dice: yo los recibiré. Van a tener comunión conmigo. ¿Por qué tenemos vidas debilitadas espiritualmente, anémicas en lo espiritual? Porque no tenemos buena comunión con Dios, porque todavía estamos tocando lo inmundo. Todavía no nos hemos apartado de todo lo que Dios nos pidió que lo hiciéramos. En otras palabras, mis hermanos, los cristianos de hoy todavía tienen algún compromiso con Babilonia o con Egipto, con alguno de esos sistemas, de esas figuras que siempre estuvieron en oposición a Dios, enfrentados con Dios. Y ahora, mis hermanos, dice: apartaos y no toquéis lo inmundo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Básicamente hay 4 cosas que nosotros como cristianos tenemos que estar separados. Número 1, tenemos que estar separados del pecado. Tenemos una infinidad de textos en la Biblia. Yo solamente voy a usar uno del Antiguo Testamento. Dice Proverbios, el capítulo 28 y el versículo 13, que aquel que confiesa su pecado y se aparta, ese hará misericordia. Confesar el pecado y apartarme del pecado. En otras palabras, Jesús le dijo a aquella mujer sorprendida en adulterio: vete y no peques más. Apártate de ese estilo de vida. Apártate de ese estilo inmundo. Vete y no peques más. Hermanos, tenemos que tomar distancia del pecado. El pecado es dañino, el pecado es destructor. Y el pecado nos roba, entre otras cosas, los privilegios de poder tener una plena comunión con Dios. La Biblia también nos enseña que nosotros tenemos que separarnos de los apóstatas y de la apostasía. Ellos son los que son los maestros del error, porque en la Biblia a veces aparece con los términos de los falsos maestros. Sí quiero leer un texto porque son como 3 versículos y me gustaría que agarren bien la idea cómo Dios nos llama a separarnos de todos esos grupos religiosos que son profesantes del error. Si puede dar una mirada, por favor, en 1 de Timoteo, capítulo 6. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Este pasaje que vamos a leer ahora, hay muchos otros más. Yo solamente a modo de ilustración estoy usando un pasaje por cada cosa de la cual deberíamos apartarnos. 1 de Timoteo, capítulo 6, en este caso las separaciones de los apóstatas, de los que profesan el error. Dice 1 de Timoteo 6, verso 3. Dice la palabra: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y observe lo que dice: apártate de los tales, apártate y no toquéis lo inmundo. Ese sistema religioso que es dominante en los días que estamos viviendo, dice Pablo, dice: si hay alguno que enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de Jesucristo, dice, esa gente está delirando, dice, esa gente está envanecida, porque son gente que tienen todo propuestas de hombre, el positivismo. Ya hemos hablado, mencionado muchas veces eso. La Biblia está ausente en esos púlpitos. Esos predicadores no enseñan la Biblia y muchas veces ni la tienen en el púlpito. Dice Pablo, están envanecidos, deliran. Y ellos son los que presentan las polémicas sobre cosas necias, porque son gente corruptos de entendimiento.
Ellos sacaron la Biblia de los púlpitos, instalaron el humanismo, todo lo que ellos hablan son cosas de hombres nada más, nada de Dios. Pero sus palabras suenan como atractivas, seductoras. Y entonces dice Pablo, es fácil distinguirlo, porque ellos van a usar la piedad como fuente de ganancia. Y entonces usted ve toda esa casta de predicadores enriquecidos, con sus autos de alta gama, con sus mansiones, con sus viajes de turismo y a países distantes, y bueno, y todo eso. Y los va a ver con sus anillos de oro en sus dedos y todo eso, sus trajes de $5,000. Dice Pablo, dice, ellos son los que usan la piedad como fuente de ganancia. Algo tengo para decir, dice Pablo, apártate de los tales. Entonces Dios, para que nosotros nos mantengamos en un estado de pureza y de santidad, Él dice, hay que separarse de los incrédulos, hay que separarse del pecado, hay que separarse de los apóstatas o de los falsos maestros. Pero hay algo más que Dios quiere que nosotros nos separemos, y es de la mundanalidad. También quiero que veamos ese texto, por favor, en Santiago, capítulo 4, para que podamos entender de que eso es necesario, hermano, que nos separemos, no tocar lo inmundo, el no ser esclavo de la mundanalidad. Santiago resume en un solo versículo perfectamente lo que Dios quiere decir. Santiago capítulo 4, versículo 4. Mire cómo dice la palabra. Santiago 4, verso 4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Ahora, el adulterio aquí no está guiado a la parte física, corporal, sino que hay un adulterio del alma. Eso está hablando de una infidelidad a Dios. Significa que hay cristianos que son infieles a Dios. La Biblia los califica como almas adúlteras. ¿Por qué son infieles a Dios? Porque tienen amistad con el mundo. Y Santiago lo dice de modo determinante: si tienes amistad con el mundo, te vuelves enemigo de Dios. Y es eso eso es algo automático. Cuando yo me involucro en las actividades del mundo y desprecio la obra de Dios y las actividades en la obra de Dios, me estoy levantando como enemigo de Dios. Porque el mundo es el que gana la batalla. El mundo es lo que me atrae, lo que me seduce, me siento involucrado. El mundo siempre tiene programas atractivos para mí. El mundo siempre tiene lazos a mis pies, siempre tiene redes en las cuales me atrapa. El mundo siempre tiene un programa para atraer a los cristianos. El mundo nos tiene en su agenda a todos los hijos de Dios. Y día a día nos recuerda la agenda del mundo. Hoy el mundo, festival de tal cosa. Hoy en el mundo, actividad de tal cosa. Hoy en el mundo. Y cuando usted no ve la gente en la obra de Dios, no están escuchando el mandato. Dios dice: apartado, no involucres en el mundo. Por eso hay muchos cristianos, por años han oído esas prédicas y se levantan como enemigos de Dios porque eligen la amistad con el mundo. Entonces, me voy a separar el yugo desigual con el incrédulo. Eso Dios espera de nosotros. Dios espera que nosotros nos separemos del pecado. Dios espera que nosotros nos separemos de los apóstatas, de los falsos maestros. Dios espera que nosotros nos separemos de la mundanalidad. Y también Dios espera que nosotros nos separemos del diablo. Porque aunque usted no lo crea, hay muchos cristianos que andan de la mano con el diablo todavía. Entonces, cuando usted lee en 2 de Corintios, por ejemplo, capítulo 2 y versículo 11, dice Pablo, dice, para que Satanás no gane ventaja sobre vosotros. Dice, porque no ignoramos sus maquinaciones. No es que la gente anda, los cristianos andan más involucrados en las actividades del diablo que en las de Dios porque ignoran las cosas de Dios. No. El cristiano conoce las maquinaciones del diablo. El cristiano conoce las trampas del diablo, sus métodos. El cristiano se rinde. Por eso en los corazones de los cristianos, si pudiéramos nosotros tener el poder de revisar, vamos a encontrar mucho de Babilonia
Y vamos a encontrar mucho de Egipto, de los dos sistemas, las dos figuras que a través de la historia se levantaron en oposición a Dios. ¿Por qué Dios quería que salgamos nosotros de Babilonia? Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 18 para que ustedes puedan descubrir allí qué es todo lo que contiene esa Babilonia y por qué Dios no quiere que estemos allí. Allí en esa Babilonia se los mencioné hoy al pasar. La Biblia a veces habla de una Babilonia política, otras veces habla de una Babilonia económica, a veces habla de una Babilonia representando la falsa religión, a veces hay una Babilonia que es histórica. Pues mire aquí este sistema de Babilonia de Apocalipsis capítulo 18. Les mencioné que Babilonia comenzó con Nimrod y aquello quedó allá en una pausa cuando la torre de Babel no pudo avanzar más y llegó la confusión de lenguas como muestra de juicio de Dios contra aquella gente. Ahora el Apocalipsis le va a mostrar el final de ese sistema babilónico. Génesis mostró el comienzo, ahora Apocalipsis le va a mostrar el final. Y esto nos va a hacer entender por qué Dios quiere que nos apartemos de Babilonia. Dice, salid del medio de ellos, pueblo mío, no toquéis lo inmundo. Observen, Apocalipsis 18, verso 1. Dice la palabra de Dios aquí, después de esto, vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Se lo dije durante el mensaje en el comienzo. Esa Babilonia tenía sus ídolos, tenía su cultura, tenía su estilo de vida pagano. Esa Babilonia eran como marionetas los babilonios que estaban manejados por los violines de Satanás, por los hilos de Satanás. Y allí había una gran actividad de demonios. Y ahora entienden por qué Dios no quiere que estemos ahí. Dice, salid del medio de ellos, apartados, no toquéis lo inmundo, no se dejen caer en ese sistema, no sean víctimas de ese sistema, de las festicholas que el mundo nos propone. El cristiano tiene que saber tomar distancia porque Dios nos aconsejó hacerlo. Y esa Babilonia es una guarida de demonios. Ahí está, en sus escondrijos de este mundo, los demonios andan deambulando y los cristianos andan allí en la oscuridad. No los va a ver en los cultos, no los va a ver ganando alma, no los va a ver orando, no los va a ver participando en lecturas bíblicas, porque todavía están en el sistema de los babilonios. No escucharon. O sí escucharon, pero no obedecen el llamado de Dios que dice, apartaos y no toquéis. Todavía siguen allí conectados a eso, y eso no trae ningún beneficio para nuestra vida. El estar en ese estilo de los babilonios, de los egipcios, no trae ninguna bendición para nosotros. Por eso Dios dice, observe aquí lo que dice en el versículo 4, 18 de Apocalipsis, verso 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y ahí aparece la palabra plaga. Y enseguida esa palabra nos lleva a Egipto. En aquel tiempo, cuando Dios envió las plagas sobre Egipto, manifestando su juicio, la desaprobación con todos aquellos dioses egipcios y aquel sometimiento que tuvieron sobre el pueblo de Israel, y Dios envió plagas. Y ahora aquí aparecen las plagas que cayeron sobre Egipto. Otra clase de juicio en forma de plagas caerán sobre este sistema de los babilonios. Y los cristianos andan ahí enredados. Y cuando la plaga cae, la plaga alcanza a todos los que están en ese sistema. Por eso muchos hijos de Dios están afectados en su vida. Los hijos de Dios dicen,
no me sale una. Otros dicen, todas las cosas me pasan a mí, me suceden las mil y una. Hay hasta hijos de Dios que le hemos oído decir alguna vez, qué mala suerte que tengo. No es que le pasa las mil y una, no es que usted tiene mala suerte. Lo que pasa es que usted está recibiendo juicio de Dios, la plaga, porque usted está metido en el sistema de los babilonios. Y eso se derrumba, y hay señales de juicio que Dios envía sobre todos aquellos que están en el mundo de tinieblas. Si el Hijo de Dios está allí, el juicio les tocará. Pero mire cómo sigue aquí esta historia en Apocalipsis 18:5. Dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Los pecados de los que están en el sistema de Babilonia, ¿no? Y dice, y Dios se ha acordado de sus maldades. Así que cuando un cristiano anda ahí en el sistema de los babilonios, no anda buscando bendición, ¿no? Sino que es atraído por las maldades. Por eso es que el amor de muchos se ha enfriado, ¿verdad? Dice el verso 6, dale a ella como ella os ha dado, pagadle doble según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Y ahora entendemos por qué Dios dice, salid en medio de ella, pueblo mío, apartaos, no toquéis lo inmundo, porque hay un juicio preparado sobre ese sistema, hay un juicio de fuego, hay un juicio que vendrá en forma de plagas. Y si el Hijo de Dios anda ahí conviviendo en ese sistema, el juicio de Dios le alcanzará, lo tocará. Ahora, mire hermano, cuando la Biblia nos habla de salir, es salir de verdad de ese sistema, de no vivir un cristianismo de doble cara, de ser muy santos y religiosos los fines de semana y ser tremendos pecadores de lunes a viernes. Hay ejemplos en la historia y en la Biblia que nosotros no debemos perder de vista. Otra de las ciudades que se parecían a Egipto y que se parecía al sistema de los babilonios era el estilo de vida que tenían los de Sodoma y Gomorra. Y Dios un día decidió terminar con fuego y azufre aquellas poblaciones de Sodoma y Gomorra. Y en su misericordia Dios permitió que Lot saliera con su familia. Y Dios le marcó que no se miraran atrás, que no se volvieran atrás, que salieran definitivamente, que se alejaran, que dejen todo lo inmundo. Y entonces ya lo que pasó con la mujer de Lot, ella miró hacia atrás y se transformó en una estatua de sal. Ese ejemplo de la mujer de Lot es lo que hoy, en este año 2021, lo vemos en las iglesias y aún en nuestra iglesia. Hay gente que salió del mundo, salvo por Cristo, y su cuerpo está en el cuerpo de Cristo, pero su corazón todavía está en Egipto. Su corazón todavía está en el mundo. Cuando usted miraba una postal de Sodoma y Gomorra y veía a los ángeles y a Lot y su familia, usted veía a Lot y su familia que ellos ya habían salido de Sodoma y Gomorra. Pero el corazón de la mujer de Lot no había salido. Por eso le quería dar una última mirada. Y allí quedó. Ya conocemos su vida. Ahora, también, hermanos, cuando había un predicador en el Antiguo Testamento que se llamaba Balaam, era un profeta de Dios, un predicador de la palabra de Dios. Y ese hombre un día fue tentado por un rey que se llamaba Balac. Y ese le ofreció unos dinerillos para que el profeta se levantara contra el pueblo de Dios y maldijera al pueblo de Dios. Y ahí viene toda aquella historia del asna, que el asna se le opuso, no quería, lo hacía chocar contra la piedra a Balaam, y Balaam se enojó con el asna y todo. Y Dios vino a hablar con Balaam y le preguntó, ¿quiénes son esos que están contigo? ¿Eran hermanitos de la iglesia? ¿Era gente santa? ¿Quiénes son esos? Dice Dios. Quiero saber. Esa es la pregunta que más nos complicaría a nosotros, que Dios viniera y nos pregunte a cada uno de nosotros,
¿Quiénes son esos con quien anduviste en la santidad? Son los hermanos de la iglesia, son los compañeros del club, son los compañeros de andanzas, de aventuras mundanas, son los compañeros de fútbol, son los compañeros de donde. Miren, si Dios nos pregunta eso a nosotros, nos mete en problemas. Porque usted dice, el lunes no vi ningún hermano de la iglesia, el martes no vi ninguno, estuve todo con los mundanos. ¿Y qué pasó con el llamado de Dios? Salid del medio de ellos, apartados, no toquéis mi mundo, y nosotros ahí andamos ya, dejando nuestras huellas dactilares por todos lados. Y Balaam, hermano, fue tremendo. Este hombre no quería maldecir al pueblo de Dios, pero no quería perder el dinerito. Y cuando usted empieza a estudiar siglos después, el nombre de Balaam llegó hasta la época de la iglesia y hasta nuestros días. Y la Biblia hace 3 referencias sobre Balaam. Uno habla del error de Balaam. Otro pasaje en Apocalipsis habla de la doctrina de Balaam. Y otro pasaje en la carta de Judas habla del camino de Balaam. El camino de Balaam, la doctrina de Balaam, el error de Balaam. Así es recordado el predicador. ¿Por qué? Porque no se apartó, quedó ahí impregnado de lo inmundo. No escuchó el llamado de Dios de alejarse de todo ese sistema pecaminoso. Pero lo más grave, quizás lo más triste, cuando usted estudia en el libro de Números, en el capítulo 31, versículos 7 y 8, Dios envía un juicio contra los madianitas, que eran el pueblo enemigo de Dios también. Uno de los pueblos con los que combatió Gedeón, ¿se acuerdan? Y entonces Dios envía un juicio sobre los madianitas y dice el libro de Números, capítulo 31, versículos 7 y 8, da una lista de los reyes que murieron. ¿Y saben quién está al final de la lista? Dice Balaam, hijo de Beor. El predicador murió en el campo de los enemigos, estaba con los enemigos y Dios envió el juicio y lo alcanzó al predicador. Ahora, hermanos, si nosotros vamos a estar atrapados en el sistema de los babilonios, el juicio de Dios nos va a alcanzar. Hace algunos años atrás, no tantos años, quizás yo les diría como 8 años atrás, uno de los muchachos que venía a nuestra iglesia y que hasta incluso fue un estudiante de seminario, cayó preso. Y después de un tiempo, él ya no estaba viniendo a la iglesia por ese tiempo, me llama desde la cárcel. Y él utilizó una expresión callejera, dice, me comí el garrón. Digo, contame qué es lo que pasó. Yo estaba ahí con los muchachos en la esquina, cerveceando, y de pronto vino una redada, vinieron los patrulleros. Y ahí nos pusieron a todos contra la pared y había algunos de los muchachos que tenían unas bolsitas pequeñas de cocaína y nos mandaron todo adentro. Y como uno tenía antecedentes, entonces me atribuyeron todo a mí. Y ahí se estuvo algunos años en la cárcel. Ahora salió y quizás va a venir en alguna de estas conmigo. Y yo le dije, ¿por qué estabas ahí en ese lugar? ¿Por qué no estabas en la iglesia? ¿Por qué estabas asociado con esa gente? Si vos ya habías tomado distancia del pecado, ya no andabas en droga, ya no andabas de cerveza, ¿por qué estás allí? Lo que quiero decir, hermanos, que cuando el juicio de Dios viene sobre el incrédulo, y si hay creyentes cerca, van a ser salpicados. Les diré un caso más, y me meto en la recta final del mensaje. La Biblia enseña sobre la familia de Coré. Los de Coré se rebelaron contra el liderazgo de Moisés y de Aarón. Cuando ellos no lo querían tener de líder a Moisés, no lo querían tener de líderes a Aarón, entonces empezaron a murmurar. En la Biblia esto se conoce como la contradicción de Coré. Y entonces Dios, cuando vio aquello, Dios iba a enviar un juicio. Y ese juicio era que la tierra se iba a abrir y los iba a devorar a todos los de esa familia. Y así sucedió. Después, si usted quiere el Número capítulo 16, ahí está toda la historia, del verso 30 al 34. Pero hay algo que yo quiero rescatar de ese verso 34. Que cuando la gente vio que la tierra se abrió y todos aquellos
de la familia de Coré empezaron a ser tragados por la tierra. Dice que los otros huyeron gritando del susto que se dieron. Si estaban un poquito más cerquita, la tierra se los hubiese tragado también. Nunca esté cerca del lugar de donde Dios manifiesta sus juicios. Porque donde está el pecado, donde reina el sistema de los babilonios, el sistema de la corrupción, de la mundanalidad, Dios envía juicio. Y por eso la Biblia es clara. Dice: apartaos, pueblo mío, del medio de ellos, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y yo os recibiré. Ahora, Pablo fue un hombre. Me gustaría que vea ese pasaje en Filipenses capítulo 3, por favor. Filipenses el capítulo 3, versículos 7 y 8. Ahí Pablo nos marca el ejemplo que deberíamos seguir nosotros. Observe cómo dice la Biblia, Filipenses el capítulo 3 y los versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios, Pablo es el que habla, y dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué Pablo está queriéndonos decir aquí? En su antigua vida había cosas que a él le resultaban ganancia. Habían beneficios de la sociedad que él tenía que le daba placer. El ser reconocido, famoso, ser aplaudido por sus grandes charlas, un hombre que sabía mucho sobre la escritura, porque él había sido un alumno de Gamaliel. El mayor maestro que había en su época fue el que lo instruyó. Él dijo: yo aprendí la escritura a los pies de Gamaliel. Y la gente cuando lo veía dice: este es alumno del gran Gamaliel, escuchémoslo, su palabra era autoridad. Era una persona admirada. La Biblia no lo dice, pero podemos imaginar su casa llena de pergaminos, de diplomas, de títulos. Él venía de una familia pudiente económicamente. Bien estaba él. Él tenía sus amigos. Y hasta podríamos imaginar sus amigos de la noche. Algunos amigos de copas, de brindis. Pero dice: todo aquello que antes para mí era ganancia, todo aquello que alimentaba mi ego, que me hacía sentir importante, dice él, todo eso que me ofrecía el sistema de tinieblas de los babilonios, ahora lo tomé como pérdida por amor a Cristo. El amor de Cristo es más fuerte que todas esas vivencias mundanas. El amor de Cristo caló más profundo en mi vida que todas aquellas experiencias mundanas, de todos aquellos placeres carnales, temporales. Todo eso ahora lo hago un paquetito y los tomo como basura y me quedo con Cristo. ¿Entienden lo que dice Pablo? Él nos está motivando a que nosotros tomemos esa decisión. Y usted agarra y dice: pero me fui a ver mis amigos del mundo porque ahí andan en el trago y eran mis compañeros de rutina o de ruta. Pero ellos se quedaron en el alcohol, se quedaron en el pecado, no quieren venir a la iglesia, no quieren saber del evangelio. Y usted dice: bueno, pero son mis amigos, nos criamos juntos. Si usted va a tener amistad con el mundo, usted va a tener una amistad con Dios. Dice: aquellos son los familiares, son los primos, son aquellos que estudiamos juntos desde la primaria, desde el jardín de infantes nos conocemos, pero aquellos están atrapados en el pecado y usted quiere hacerse el héroe de ir y decir: yo voy a convivir con ellos, nada de lo que ellos hacen se me va a pegar. Pero Dios dice algo diferente. Dios dice: apartaos, pueblo mío, y no toquéis. Muchas veces nosotros como cristianos somos compradores de problemas. Muchas veces nosotros como cristianos somos fabricantes de problemas. No es el mundo, no
solucionarlo. Nosotros producimos los problemas, nosotros buscamos los problemas. Nosotros nos metemos en cada enredo, en cada chiquero, y no solo nosotros nos afectamos, sino nuestro círculo familiar. Y entonces en nuestra casa no entra bendición, porque nosotros estamos ahí atrapados en el sistema de los babilonios. Si mis amigos se quedaron en el mostrador y ellos eligieron ese estilo de vida, pues allá yo estoy con Cristo. Yo no quiero volver atrás. Yo quiero seguir al Señor, yo quiero tomar bien en serio esto del camino del Señor. No quiero una doble vida, no quiero ser un cristiano gris. Es decir, ese es negro o es blanco, ese es frío o caliente. No quiero ser gris, porque el gris es algo indefinido, es una mezcla de negro con blanco. Yo quiero ser de Cristo, estar bien definido. Y si yo he decidido seguir a Cristo, no quiero volver atrás. De eso se trata el llamado de Dios. Salid del medio de ellos. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Así que el cristiano hoy anda enfrentado a dos sistemas y uno tiene que agarrar. O agarro lo que Cristo me propone o me voy al sistema de los babilonios. Pero sobre ese sistema yo sé que van a venir juicios en forma de fuego y de plaga, que ya leímos en Apocalipsis cómo quedará sepultado. Por otro lado, ese capítulo anterior de Apocalipsis, el capítulo 17, lo que leímos fue el 18. Pero no vamos a ir allí, solo quiero recordar una frase que habla sobre Babilonia, la madre de las rameras de la tierra. Ese sistema. Y ahí están los cristianos. Por eso cuando en las iglesias, cuando están despobladas, cuando la gente no participa de la iglesia, están en Babilonia, no hay otro lugar. O es el camino ancho, o es el camino angosto, no hay nada en el medio. Por eso este mensaje que nos habla Pablo a través de los Corintios dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. No hay ninguna concordancia entre Cristo y Belial. No hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. No hay ninguna comunión entre el templo de Dios y los demonios. No hay comunión. No hay forma. Lo exactamente dijo el Señor Jesús: no se puede servir a dos señores, amarás a uno y aborrecerás a otro. No se puede servir a dos señores. No invente lo que no se puede. No invente, es una cosa o es otra. Hay dos textos nomás, dos versículos y vamos a terminar. Uno de ellos es en Hebreos capítulo 11, para reforzar esto que dijo Pablo en un ejemplo que nos da la Biblia acerca de Moisés. Mire lo que hizo Moisés. Hebreos el capítulo 11. Hebreos el capítulo 11, versículo 24. Hebreos 11, 24. Aquí Moisés nos da una lección de lo que debemos hacer, hermano. Mire cómo dice la Escritura, la palabra de Dios. Hebreos 11, verso 24 dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el fuego de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Ese tener puesta la mirada en el galardón es lo que para nosotros es vivir con los ojos puestos en Jesús. Amén. ¿Qué hizo Moisés? Cuando él descubrió todo lo que era el sistema egipcio, cuando él descubrió que él pertenecía al pueblo de Dios, él renunció a sus privilegios. Uno de esos privilegios es que él era visto y reconocido como el hijo de la hija del faraón. Y él dice: yo no quiero este poder humano, no quiero este poder político, yo me salgo de eso. Yo prefiero convivir allí donde están los vituperios de Cristo, de la gente que ofende al cristiano, que insulta al cristiano. Yo quiero estar ahí con esa gente. Esos son los míos. Ellos son los del pueblo de Dios. Y dice el texto que él renunció al tesoro de los egipcios. No
quería las riquezas materiales, no quería el bienestar. Y es lo que a nosotros los cristianos nos cuesta tanto entender, que nosotros aquí en esta vida somos extranjeros y peregrinos. Estamos de paso, nuestra patria celestial, hacia allá estamos yendo, pero el diablo nos ha seducido. Aquí se usa la palabra embrollo, nos hizo un embrollo y nos ha hecho creer y a inclinar nuestro corazón a lo que es temporal, a lo que es terrenal, a lo que es pasajero. Y en eso andan los hijos de Dios, en los negocios de la tierra, en las cosas de la tierra. No aprendemos del ejemplo de Moisés, que él renunció al tesoro de los egipcios, una renuncia al materialismo. Por esto estos hombres se destacaron como héroes de la fe. Cuando Dios fue a la ciudad de Ur de los Caldeos y llamó a Abraham, esto es Génesis 12 del 1 al 4, Dios le habló a Abraham y le dijo: vete de tu casa y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y dice la Biblia, y salió Abraham detrás de Dios. Dios no le presentó un mapa y dice: mira, estás aquí, el Google Maps, nada de eso. Le dice: vas a ir hasta aquí, yo te voy a dar esto. Dios le dijo: deja tus afectos terrenales, deja tus propiedades, tus riquezas materiales, deja tu tierra, deja tu comodidad y vente conmigo a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham no le dijo: Dios, pero dame una pista más o menos por dónde me vas a llevar. Abraham no le dijo: Dios, ¿y qué cosa me vas a dar por allá? Porque acá tengo todo, no me falta nada, tengo la familia, los afectos, tengo mis propiedades, tengo mi buena vida. ¿A dónde me llevarás? No, nada preguntó, nada dijo. Dios lo llamó y se fue. Y ahora Dios hoy nos dice: pueblo mío, apartaos y no toquéis lo inmundo. Pero Dios, ¿cómo? Apartaos, ya. No discuta con Dios. Si dice: se aparta, apártese. Y si Dios dice: no toque lo inmundo, no ande dejando sus huellas dactilares en los centros de pecado. No toque lo inmundo, véngase para el lado de la fe, véngase para el camino de Cristo, véngase para el lado soleado de la vida. Y deje ya las tinieblas. Bueno, no se habla en chino, si no le daría una parte en chino a ver si me entienden, pero espero que lo estén entendiendo, lo que es el llamado. Yo me acuerdo que unos años predicaba un mensaje y decía: bueno, esta parte del mensaje no es para la gente, es para la pared. Voy a predicarle a la pared a ver si le llega algo de rebote. Porque la gente no entiende. Pero Dios dice: pueblo mío, salid del medio de ellos, apartaos, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, dice el Señor. Ahí está Abraham, un gran ejemplo, Moisés, un gran ejemplo, Pablo es un gran ejemplo. Y hermanos, las sombras de Babilonia empiezan a tener una pequeña influencia en nuestro corazón y después se vuelven poderosas y controlan nuestro corazón. Hay los cantos de sirenas del mundo. El diablo siempre tiene sus programas. Él conoce nuestras flaquezas y siempre tiene propuestas para alejarnos de la fe y del Señor. Cuando hablo de los cantos de sirena, había una historia en la mitología griega que hablaba acerca de un hombre que se llamaba Ulises. Esa no es la sirena que aparece en el lago Titicaca, que dice que anda por ahí. Pero dice ahí en esa historia que las sirenas eran ahí como algo con una cola de pez y cuerpo de mujer. Y aparecían y producían un sonido atractivo, una música atractiva que enloquecía a los marineros. Y los marineros eran cautivados por el canto de la sirena y querían encontrarse con la sirena y se tiraban al mar y morían ahogados. Pero Ulises vio eso, vio morir a muchos seducidos por el canto de sirena y irse al mar y morir allí. Y entonces cuando se escuchaban los cantos de sirena, dice que Ulises se ataba al mástil del barco y se ponía cera en los oídos para no dejarse atraer por el canto de sirena, en otras palabras, para no dejarse atraer por la muerte. Y este mundo tiene muchos cantos de sirena y nosotros vamos detrás de esos cantos, nos alejamos del Señor, de la fe, de la iglesia,
abandonamos la Biblia, la oración, la comunión con los hermanos. Y como un cordero manso vamos y ponemos la cabeza en la guillotina, atraídos por los cantos de sirena. Este mundo está lleno de cantos de sirena. Todos esos cánticos buscan seducir a los salvos por Cristo. En otras palabras, usted y yo estamos en peligro de que algún canto de sirena nos saque de la iglesia y nos meta en el mundo, en el sistema de los babilonios. Pero Dios nos seguirá gritando desde el cielo: apartaos y no toquéis lo inmundo. Apartaos y no toquéis lo inmundo. Dijo Pablo cuando le escribió a los romanos en el capítulo 12 y en el versículo 2. Él dice que nosotros tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y esa expresión, no conforméis a este siglo, quiere decir no tomen la forma del mundo. Es exacto lo que Dios dice: no tomemos la forma del mundo. Y para no ser con el formato mundano, tenemos que apartarnos, no tocar el mundo y seguir caminando con Cristo. Un salmo, y ese lo leemos y terminamos ahí. Es un salmo de socorro, de ayuda para nosotros ante esta situación. Mire cómo dice la palabra de Dios. Salmo 71, versículo 12. Salmo 71, versículo 12. Y mientras vamos buscando ahí ese salmo, hermano, pensamos en este mensaje y decimos: wow, ¿a cuántas tentaciones es sometida en nuestra vida? Si tuviéramos un tiempo de compartir aquí y cada uno dijera, sin ir lejos en esta semana: yo fui tentado de tal o cual forma, yo fui desafiado por el diablo para alejarme del camino de Dios de tal y cual forma. Y seguro que todos nosotros hemos padecido tentaciones diferentes en la semana, luchas diferentes, batallas diferentes. Y quizás nosotros nos ponemos a pensar: ¿y cómo vamos a hacer? Porque no puedo tomarme una nave espacial e irme a vivir a la Luna o Marte. No se trata de eso, hermanos, de embarcarse e irse a la Luna o a Marte. Se trata de ser diferentes al mundo, de no tomar la forma del mundo. De eso se trata. Es lo que Dios quiere, que vivamos de un modo diferente al mundo. Como esa lucha y esa presión la sentimos todos los días en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Este Salmo 71, 12 nos puede ayudar. Mire cómo dice la palabra. Dice: oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro. Ahí está. Porque con nuestras fuerzas no alcanza para vencer todo ese sistema. Necesitamos de la ayuda de Dios. Y esta expresión del Salmo nos viene muy bien. Dice: Dios, no te alejes de mí, porque no puedo solo en esta batalla. Me gusta aquello que sucedió cuando peleaba el pueblo de Israel contra Amalek, y Aarón y Hur mantenían los brazos de Moisés en alto. Ellos estaban ayudando al varón de Dios, porque mientras esos brazos estaban en alto, el pueblo de Dios triunfaba en la batalla. Amén. Y nosotros aquí necesitamos de la ayuda de Dios, que nos mantenga los brazos en alto. Dice el salmista: Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro. Porque muchas veces las tentaciones son tan grandes. Decía el salmista en el 73, dice: por poco nos resbalaron mis pies. Muchas veces que nos deslizamos, que nos vamos hacia el pecado. Por eso necesitamos aprender este salmo breve pero importante: Dios mío, acude pronto en mi socorro. Y en ese socorro Dios nos va a mantener de pie. Y en ese socorro Dios nos va a mantener en victoria. Mientras tanto, seamos obedientes a su voz, que nos dice: apartaos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Bueno, hermano Josué va a venir ahora en esta parte de la alabanza. Pedimos que Dios esté bendiciendo su palabra y que nos esté guiando a una gran victoria en Cristo Jesús. Amén.